Muy bien. Acá lo que vamos a explicar es la derivada por definición. La derivada por definición, nosotros tenemos una curva f de x cualquiera, tomamos un punto acá, un punto de referencia que es un punto x, y f de x, que es este es un punto cualquiera que yo estoy tomando, x y f de x, su imagen. Me voy a incrementar un delta x y me voy a parar acá y voy a tomar otro punto, que ese punto va a ser x más delta x y su imagen sería f de x más delta x. En esto se produce una razón de cambio, lo que se desplaza en x y lo que se desplaza en y. El incremento en y se denota con delta y, el incremento en x se denota con delta x, y esto se llama el cociente incremental. Este cociente incremental no es ni más ni menos que una inclinación, una pendiente de una recta secante en este caso. Es la pendiente de una recta secante este cociente incremental. Cuando a este cociente incremental, acá está denotado en funciones de x, pero es lo mismo, cuando a este cociente incremental uno le aplica límite con delta x tendiendo a cero, ¿eso qué significa? Que esta recta secante que yo tengo acá, cuando yo le voy aplicando el delta x tendiendo a cero, va haciendo esto la recta. Se va achicando, 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 hasta que en un momento es tangente a la curva. En ese momento es cuando se da la derivada de la función, y esa derivada no es ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente. Esa derivada justamente ocurre cuando uno a este cociente incremental le aplica límite con delta x tendiendo a cero. ¿Y eso qué me da? Eso me da la derivada de la función. Si este cociente incremental lo escribimos en términos de x, sería esto: la función incrementada menos la función sin incremental sobre su incremento. ¿Y esto qué me da? Y esto me da la derivada de la función que es f' de x, su derivada. Vamos a ver unos ejemplos aplicados. Supóngase que me dice, mire, dada la función x cuadrado menos 1, quiero que la derive por definición. Bueno, lo que tengo que hacer es, primero escribir la función incrementada, es decir, donde tengo una x, la incremento con un delta x. Esta, como era al cuadrado, puse x más delta x al cuadrado menos 1. Toda esta es mi función incrementada menos mi función sin incrementar, es decir, f de x, sobre delta x. Ahora la vamos a resolver. Vamos a ver unos ejemplos cómo se escribiría primero. Acá me da otra función, me dice tengo la función que es raíz cuadrada de x más 1. Quiero que encuentre la derivada por definición. Bueno, la derivada por definición hay que aplicarle límite con delta x tendiendo a 0, que es el incremento este delta x, y escribo primero la función incrementada, es decir, donde tengo un x debo incrementar con un delta x. Más 1 queda como está, menos mi función sin incrementar sobre su incremento. Si usted acá hacen delta x tendiera a 0, esto con esto es lo mismo, y si se restan me daría 0 sobre 0, es una indeterminación, hay que resolver ese límite. Lo mismo acá, delta x es 0, x más 1 me quedaría igual que esto, y sería 0. Sobre 0, indeterminación. Acá vamos a poner otra expresión un poco más larga para que se note cómo se arma esto. Si yo tengo 5x cubo menos 4x más 2, voy a poner el 5, voy a abrir paréntesis, y donde tengo una x pongo x más delta x, el cubo queda como está, menos 4 por, donde tengo una x pongo x más delta x más 2. Todo esto es mi función incrementada, menos mi función sin incrementar, sobre el incremento que es delta x. Muy bien, ahora vamos a resolver, voy a resolver estas dos, esta no la voy a resolver porque es muy larga, pero el que la quiera resolver lo puede resolver, y le tendría que quedar como resultado 15x cuadrado menos 4. Eso es lo que le tiene que dar el resultado de esto. Esto yo lo derivé por tabla, que es lo que le decía, que vamos a ver más adelante. 15x cuadrado menos 4 sería esto si uno resuelve este límite. ¿Cómo lo va a resolver? Va a aplicar primero la regla del cubo, va a multiplicar por 5, luego va a hacer distributiva con esto, va a simplificar. Todo esto se van a ir, van a quedar solamente los términos que tengan delta x, y después van a sacar delta x como factor común, y ahí van a simplificar, y cuando hagan la aplicación directa del límite les va a quedar esto. Ahora lo voy a hacer con este de acá arriba.
Bueno, vamos a desarrollar esto y vamos a ver si efectivamente la derivada de esta función da 2x, que es lo que me debería dar el resultado de esto. Muy bien, lo primero que hago, digo, voy a desarrollar, esto ya es un proceso algebraico acá, el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos 1, cuando meto el menos, cambian los signos, me queda menos x cuadrado más 1, sobre delta x. Una vez que hago eso, veo si hay términos para cancelar, x cuadrado menos x cuadrado se van, 1 menos 1 se van. Si se fijan, me quedaron dos términos y los dos términos tengo delta x. Eso ocurre siempre en estas cosas porque acá, sí o sí, hay que sacar ese delta x como factor común. De todo este término me va a quedar 2x. De todo este término me va a quedar un delta x. Sobre delta x, recuerden que factor común es lo contrario a ser distributiva. Si hago esto por esto me da esto por esto me queda al cuadrado. Y ahora esto con esto se simplifica y me queda justamente límite con delta x tendiendo a 0 de 2x más delta x. Cuando hago la aplicación directa del límite, esto me daría 0 y me quedaría 2x más 0. 2x más 0 es 2x. Justamente esta es la derivada, como les había dicho, de esta expresión. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio que decía que tenía una función que era raíz de x más 1. Podría ser esa o raíz de x, que es sumamente típica. La raíz de x, esta raíz, su derivada, cuando la veamos por tabla, es 1 sobre 2 veces la raíz. Esa es su derivada. Por tabla, eso se ve un poco más adelante. Yo voy a demostrar de que esto, ¿sí?, es su derivada por definición. Entonces, voy a decir límite con delta x tendiendo a 0 de mi función incrementada menos mi función sin incrementar, que es delta, raíz de x, sobre su incremento. Bien, si yo reemplazo el delta x por 0, raíz de x menos raíz de x es 0, sobre 0, esto es una indeterminación. Para salvar esa indeterminación, tengo que resolver esta raíz. Cuando uno tiene raíces en un límite, tiene que aplicar la regla del conjugado, multiplicar por el conjugado. Recuerden que yo cuando tengo una expresión que es a menos b, si la multiplico por su conjugado, que va a ser otra a más b, esto me va a quedar una diferencia de cuadrado. Y eso es lo que necesito para poder resolver este límite. Entonces digo, bueno, voy a escribir x más delta x menos raíz de x y voy a multiplicar por el conjugado, que va a ser x más delta x. Si este es menos, este va a ser más. Y esto tiene que ser en el numerador y en el denominador siempre, porque acá estoy aplicando un artificio matemático, y si lo aplico en el numerador, se lo debo aplicar al denominador también. Muy bien, cuando yo multiplico esto por esto me va a quedar una diferencia de cuadrados, así que digo, esto me va a quedar raíz de x más delta x al cuadrado, menos raíz de x al cuadrado. Lo puedo poner así, o sin paréntesis, lo mismo, sobre delta x por x más delta x más x. Límite con delta x tendiendo a 0. Bien, el cuadrado con la raíz se pueden simplificar. Cuadrado y raíz se van. Bien, ¿y esto cómo me queda? Y esto me queda límite con delta x tendiendo a 0. ¿De quién? De x más delta x menos x. Acá abajo me quedó igual, delta x por x más delta x más raíz de x. Y ahora, digo, se puede cancelar x y menos x. Y ahora esto lo voy a escribir para que se note que no puedo, si esto fuera una suma, yo no puedo simplificar esto, pero en realidad lo podría acá porque estos dos se fueron. ¿Sí? Pero lo voy a escribir yo porque si no pareciera que uno en una suma puede simplificar y eso nunca se puede hacer. Acá quedó un delta x, acá quedó un delta x y esto me queda x más raíz de x más delta x más raíz de x. Bien,
Ahora sí puedo simplificar porque acá me quedó un delta x, acá un delta x, esto queda 1, así que esto quedó finalmente límite con delta x tendiendo a 0 de 1 sobre la raíz de x más delta x más la raíz de x. Muy bien, yo acá espero ya haber salvado la indeterminación, entonces digo, hago delta x tendiera a 0, así que esto va a valer 0. 0 más x es x, así que esto me queda 1, el límite de 1 es 1, esto me queda una raíz de x más una raíz de x. Y una raíz de x más una raíz de x son 2 raíz de x, como habíamos dicho que era la derivada de esta función, pero acá hecha por definición y acá hecha por tabla. Acá me demoro 6 segundos, es decir, lo que me lleve a decir que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. En cambio, por definición me llevaría todo esto, pero por supuesto que cuando uno está estudiando derivada y empieza a derivar por primera vez, uno siempre va a derivar así. ¿Sí? Es más, esto me lo van a especificar en un examen. Derive por definición, si no me dicen nada, yo derivo como sé. En este caso, este ejercicio va a ser igual, nada más que va a tener un 1, va a ser un poquito más largo nada más, pero su derivada, el que lo quiere hacer para probar que está, va a ser 1 sobre 2 veces la raíz, en vez de ser de x, va a ser de x más 1. Así que eso es lo que debería dar si uno lo hace por definición, como para que prueben esas situaciones. Muy bien. Bueno, acá nosotros vamos a estudiar la derivada por definición en un punto. La derivada por definición en un punto se podría estudiar con esta forma, que es x tendiendo al punto de la función menos la función evaluada en el punto sobre x menos sx sub 0. O usar esta expresión, que es similar a esta, nada más que cambia el x sub 0 por x, donde tengo un x es un x sub 0, que es el valor donde nosotros queremos averiguar la derivada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que es valor absoluto de x y queremos evaluarla en un punto de x sub 0 igual a 0, la derivada en ese valor vamos a ver si existe. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, como necesitamos f evaluada en 0, tenemos la función y la evaluamos en 0. Decimos, el valor absoluto de 0 es 0. Ya tenemos este dato. Y ahora reemplazamos los valores con h tendiendo a 0 de f de x sub 0, que es 0, más h, menos la función evaluada en 0, que es 0, sobre h. Esto me queda f en h menos 0 sobre h, me queda la función f en h sobre h. Mi función f de x es valor absoluto de x, entonces f de h es valor absoluto de h. Sobre h, como esto es valor absoluto, yo ahora tengo que venir acá y hacer límites laterales. ¿Por qué? Porque el valor absoluto me da positivo y me da negativo un valor de acá. Entonces yo cuando lo tomo por la derecha, es esto en el valor absoluto, es pendiente positiva, entonces la h me queda positiva. Simplifico, esto me da 1, así que el límite con h tendiendo a 0 por la derecha me da 1. Cuando vengo por la izquierda, estoy tomando esta pendiente que es negativa, entonces esta lo reemplazo por menos h, simplifico, me da menos 1. Como 1 y 2 son distintos, no existe límite, por lo tanto, esta función no existe la derivada en esto, en 0. No existe la derivada porque siempre que hay un cambio brusco, no hay derivada. Para que haya derivada tiene que ser una curva donde no tenga esos picos así bruscos. Eso es lo que van a notar a medida que vean. Esta función, ¿sí? Es una función continua, pero no es derivable, ¿sí? Porque esto que están haciendo acá, ustedes están haciendo, esto es derivadas laterales igual. Así como los límites laterales, también existen las derivadas laterales. En este caso, mi función sí es continua, porque si usted observa no se corta en ningún lado esto. Y si yo la quisiera evaluar en 0, el límite con x tendiendo a 0 de esta función da 0. La derivada con x tendiendo a 0 por derecha y por izquierda son distintas porque lo que marcan las derivadas son las inclinaciones. Esta función entonces evaluada en 0 es 0, es continua,
Pero en general una función puede ser continua y derivable, entonces a veces, en este caso no lo es, pero al revés siempre es. Si una función es derivable, entonces continua, eso ocurre siempre. Eso para tenerlo como un dato. Muy bien, nosotros ahora tenemos una función que es una función de distancia en función del tiempo. Esta función de distancia en función del tiempo, esta es una partícula y que acá me están dando una serie de datos. Esta es la función, es una función cuadrática, como está hablando de tiempo, tomé solamente el tiempo positivo, ¿sí? Para acá no va a existir, así que tomé solamente la parte positiva. Y lo que me pide es que quiere primero que averigüe la velocidad, ¿sí? Cuando en 1 y 1 más delta t, que delta t es 0,1. ¿Qué significa eso? Bueno, esto sería en general, esto es 1 y esto es 1 más delta t, por ende esto es f de 1 más delta t. Cuando me dan ese delta t, me están dando este incremento, es decir, que acá me dieron el incremento y lo que me está preguntando que cuando la partícula pasa de 1, ¿sí? A 1,1, la distancia pasa de f de 1 a f de 1,1. Eso es lo que ocurre. Es decir, que cuando esto avanzó 0,1 del 1, esto avanzó desde acá a acá. Bueno, vamos a resolverlo. Primero que nada voy a ver cuánto es f en 1, que es el valor que yo pondría acá. Hago 3 por 1 al cuadrado, me da 3, eso es lo que me daría este 3. Después, ¿qué hago? Hago f en 1,1. 3 por 1,1 al cuadrado me da 3,63. Este sería el 3,63. Si esto lo resto y esto lo resto, el cociente ese es justamente la velocidad. Ve 3,63 menos 3 y 1,1 menos 1 me va a dar el 0,1. Esto me dio 0,63, esto me dio 0,1. Esto me dio 6,3. Acá lo que yo estoy haciendo es interpretar qué es lo que está ocurriendo acá. Lo que está ocurriendo acá es que me dice esto, que cuando esta partícula se corre, ¿sí? Se desplaza un tiempo de 1 segundo, esto sube a razón de 6,3 centímetros. Eso es lo que está ocurriendo en esta función, en este intervalo. En este intervalo de tiempo es como cuando te dijeron, che, ¿a cuánto venías? Y yo venía a razón de 80 kilómetros por hora. Bueno, es lo mismo. Es decir, cuando vos te desplazaste 1 hora, tu distancia se desplazó 80 kilómetros. Eso es lo mismo que está hablando acá. Eso es velocidad. Eso es rapidez, mejor dicho, dicen los físicos. Si a un físico le decimos esto velocidad, lo más probable es que nos diga, no, eso es rapidez. Bueno, es rapidez. La velocidad instantánea, acá difiere de velocidad y velocidad instantánea, que la velocidad instantánea es la derivada de la función en el punto. Es lo que quiere saber, che, en 1, ¿a qué velocidad ibas? ¿Sí? A 1 segundo, ¿a qué velocidad ibas? Bueno, eso lo vamos a calcular con la definición de derivada en un punto, que me hizo que es límite con h tendiendo a 0, de f de h más 1 acá, ¿sí? Por este 1, porque h más x sub 0, y menos f de x sub 0. Nuestro x sub 0 era 1. Así que cuando reemplazamos en 1 nos dio 3, por eso que es este 3. Acá h más 1 lo dejamos explícito, es nuestra función. Ahora nosotros en la función vamos a reemplazar, nuestra función era 3, entonces acá ponemos un 3. En vez de la variable la ponemos incrementada, h más 1 al cuadrado, porque esto está al cuadrado menos 3, que es lo que me dio, la función evaluada en 1 sobre h. Después de acá, vinimos acá. Y dijimos, bueno, vamos a desarrollar este límite. Esto ya es un límite. Hicimos el cuadrado de un binomio, luego hicimos distributiva, luego cancelamos los 3, nos quedó 3h cuadrado más 6h. Dijimos, entre esos dos términos podemos sacar factor común el 3h. Y esto me quedó h más 2,
¿sí? Recuerden que distributiva es lo contrario, es el factor común. Si yo hago esto por esto, me da 3h cuadrado y 3h por 2 me da 6h. Cancelo, simplifico las h y esto me queda 3. ¿Sí? Y cuando h tiende a 0, esto me queda 0 más 2. Así que 3 por 0 más 2 me da 3 por 2 y eso me da 6, que justamente es la derivada de la función en 1. Cuando nosotros aprendamos a derivar ya por tabla, vamos a ver que esto, la derivada de esto es 6t, y si eso lo reemplazamos en 1, es 6 por 1 y esto es 6. Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Por ahora estamos haciendo todo esto porque nos lo están pidiendo de esta manera. Eso sería derivada en un punto.